Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, en que reflexionamos sobre lo que ocurre en nuestras sociedades, los problemas que enfrentamos, que nos afectan como personas, como grupos sociales, como humanidad, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a continuar con un miniciclo que comenzamos la vez anterior, con Cristina Moyano sobre el problema actual que están enfrentando las ciencias sociales, no solo desde el punto de vista en cuanto a ciencia, en cuanto a los problemas que enfrentan en el desarrollo disciplinar, sino también respecto a las políticas de Estado que pueden estar afectando, y que de hecho están afectando, el desarrollo de las ciencias sociales. La verdad es que las ciencias sociales, si ustedes quieren, forman parte de una forma de conocimiento que se llama ciencia, con las particularidades propiamente de las ciencias sociales, y además, en este mundo del conocimiento, si se quiere, se insertan no solo las que fueron las primeras ciencias, las ciencias naturales, sino algunas que estuvieron incluso antes, que fueron el conocimiento filosófico. Se llama las humanidades. Y entonces, todo ello conforma un conjunto de disciplinas distintas, de cuerpos de personas, de académicos, de investigadores, con distintas especialidades, y que su aporte desde mucho tiempo, comenzando por la filosofía, en la época grecorromana, digamos, y también por las ciencias jurídicas, si se quiere hablar, pensando sobre todo en los romanos, se ha ido conformando hacia lo que se llama estrictamente las ciencias y las humanidades. Y desde un cierto momento, los estados se preocupan de hacerse cargo de ese desarrollo más allá de las instituciones mismas en las cuales esto se desarrolla, que son las universidades fundamentalmente, o los institutos de investigación, etc. Pero la preocupación por la ciencia, por el desarrollo de la ciencia, ha sido, en el caso chileno, y mi invitado probablemente me podrá discutir eso, pero o aclararlo, el desarrollo, la preocupación del Estado por la ciencia, fundamentalmente, yo diría que se hace explícita e institucional con la creación de organismos al respecto, otra cosa que existiera mucha ciencia antes, pero la preocupación por el Estado se hace sobre todo en el periodo de Eduardo Frei Montalva, con la creación de lo que en aquella época era CONICIT, me parece, que se llama la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, y con, digamos, posteriormente, lo que van a ser la transformación de esta institución. Y su preocupación es la ciencia como tal, el desarrollo de la investigación, y eso significa, digamos, preocuparse por lo que es el financiamiento, más allá del financiamiento que podían tener las universidades. Y siempre hubo una preocupación por precisamente tomar en cuenta el conjunto de las ciencias.
Claro, lo que aparecía como más urgente en ese momento eran la ciencia natural, la ciencia exacta, etc. Pero había siempre también la preocupación de, bueno, lo de las ciencias sociales, lo de las humanidades. Y eso, después de una brutal interrupción al desarrollo de las ciencias bajo la dictadura, eh, se fue conformando como el conjunto de las disciplinas de las ciencias, en el entendido que básicamente se desarrollaban en las universidades, de las cuales habían sido expulsadas muchas de ellas por la dictadura, pero que también implicaban la creación de instituciones nuevas vinculadas a las universidades o desarrolladas desde el Estado, que es lo que se ha venido haciendo ahora último. Y entonces, con el crecimiento, el apoyo, la demanda, además de ese apoyo, a que llegara un cierto porcentaje del financiamiento del Estado, llegara un cierto porcentaje como el que gastaban los países desarrollados en ciencia y tecnología, se fue generando también una presencia, una preocupación por parte de las instituciones científicas, de los institutos de ciencia, de los laboratorios y departamentos, etcétera, que desarrollan ciencia en las universidades, que fue generando cada vez más un apoyo del Estado al respecto. Por supuesto, que en la medida que eso aumentaba, también surgían de nuevo las otras demandas. Y entonces había siempre como una interlocución entre el Estado y el mundo de la ciencia que estaba en las universidades y en algunas otras instituciones, por ejemplo, como algunas que se dedicaban prácticamente, digamos, a pensar el desarrollo de la ciencia, aunque no hubiera ahí necesariamente laboratorios, que eran el Instituto de Chile y muchas otras academias, digamos, que estaban preocupadas del desarrollo de la ciencia, y todo eso generaba un movimiento de demanda al Estado, acompañado, por supuesto, también de propuestas distintas sobre cómo desarrollar la ciencia. Bueno, mi impresión, y la impresión que estamos viviendo hoy, es que se ha producido una ruptura entre ese diálogo, que nunca dejaba satisfecho, por supuesto, a la ciencia y a quienes la practicaban, pero al menos había un diálogo y respuestas, podrían gustar, podrían no gustar, y eso hacía que se fuera avanzando. En cambio, hoy día estamos en presencia de una ruptura del diálogo de las ciencias con el Estado, a partir de las propuestas que se están haciendo actualmente por parte del gobierno, que ya no es solo un problema de reducción de financiamiento, porque eso también puede haber ocurrido en otros momentos de crisis económica. Aquí es, digamos, fijar un límite de lo que es ciencia y por lo tanto no apoyar todo un mundo, y eso fue lo que vimos la vez pasada fundamentalmente con Cristina Moyano respecto de las ciencias sociales y la humanidad. Pero también hay una queja, una demanda por parte de las ciencias que uno diría se suponen favorecidas, pero que no están favorecidas. Hay un desmedro de unas muy brutal y tampoco hay el apoyo del Estado a las ciencias naturales, exactas, en fin. Entonces estamos viviendo en una época muy, muy grave, muy, además, es clave, porque cuando se producen estos cambios y estas derivas, se hace muy difícil volver a recuperar lo que se tenía hasta entonces. Entonces vamos a hablar de esto con nadie podía ser más indicado que nuestro invitado de hoy, que es el doctor Sergio Lavandero,
que tiene una larga trayectoria en la ciencia como profesor titular, que es presidente actualmente de dos grandes instituciones que manejan el tema de las ciencias fuera de la universidad, que ha sido premio nacional es premio nacional de ciencias, no sé si, de ciencias naturales o exactas, Naturales, naturales, de las ciencias naturales. naturales, porque aquí tengo que, él es doctor en bioquímica y es profesor titular de la Universidad de Chile, como decía, premio nacional en el 2022, director de instituciones y premio lo señala, alguien que ha producido mucho en el campo propio de la ciencia que él maneja. Y dado la función que cumple, que ha cumplido en distintas instituciones, que uno podría llamar de desarrollo científico, en el sentido preocupada del desarrollo de la ciencia, él tiene una visión general, porque se ha dedicado mucho a estudiar este tema del apoyo del Estado al respecto de cuánto se gasta en ello, y siendo un representante fundamental, clave de las ciencias naturales y exactas, es también alguien que reconoce y le da la importancia que tiene a las otras ciencias, las ciencias sociales y las humanidades. Y se convierte entonces en una de las personas más significativas para el desarrollo de este conjunto, eh, que son parte fundamental de la cultura hoy día en un país y que ha levantado su voz también para criticar las políticas que se están empezando a configurar y que ya tuvieron una expresión en las discusiones sobre el presupuesto y a qué sectores se dedicaba. Bueno, Sergio Lavandero, muchas gracias por estar con nosotros y yo te pediría que si pudiéramos comenzar esta conversación de, porque ya fue visto algo en el programa anterior. Yo sé que aquí lo importante es preocuparse del conjunto que hemos señalado de las ciencias, pero las ciencias exactas, naturales, o sea, no las sociales, ni las humanidades, también están siendo afectadas hoy y quizás antes uno podría señalar cuáles han sido desde la recuperación del papel de la ciencia en el país con el regreso de la democracia, cuáles han sido, si tú quieres, como las grandes etapas o los grandes avances que se han hecho en estos años y que arriesgan de ser, digamos, de desaparecer con las políticas que se han anunciado. Bueno, Manuel Antonio, muchas gracias por esta invitación a conversar y también aprovecho a saludar a los auditores tras las líneas. Bueno, yo creo que tuvo la pregunta clave, ¿cómo hemos construido el sistema de ciencia en Chile? Ha sido con mucho esfuerzo, muchos años, y yo creo identificar o compartir dos etapas claves. Una es la que mencionaste tú, la creación de CONICET, creo que fue clave, pero también yo soy producto de una organización privada que no era del Estado, que se llamó Fundación Andes. Yo no sé si tú la conociste, pero la Fundación Andes, eso fue una organización privada que a mi juicio hizo política pública no solamente en Chile, lo hizo en Argentina y lo hizo también en Brasil. Y yo fui de esos jóvenes que estaba, eh, me formé con el doctor Mario Zapag, él es mi maestro formador, que fue vicerrector de la Universidad de Chile, un gran hombre, sabio. Y yo estaba a punto de irme al extranjero a hacer el doctorado en Estados Unidos, como era lo usual, hasta que esta fundación decidió
que en estos tres países era necesario comenzar que los doctorados se hicieran en Chile y crear masa crítica. Y Perdón, eso, la Fundación Andes también sí, desarrolló las ciencias sociales. exactamente, por eso te Yo digo, recuerdo haber participado en proyectos al respecto. exactamente, o sea, ellos fueron pioneros en dar primero becas de doctorado, dieron 100 becas, yo fui de la segunda generación en que se dan 4 becas al año. Y eso antes, fue anterior a CONICET. Y fijó un estándar, por ejemplo, que los programas deberían estar acreditados. Así que entre esta fundación, que hoy día la mayor parte de la gente ni la conoce, porque no hay registro hoy día como tenemos en las redes sociales o en las páginas web, creo que fue fundamental junto con CONICET de empezar a construir. Y creo que el éxito de construir se debió a la existencia de lo que se llamaba el Consejo Superior de Ciencia y Tecnología, que se integraban por 9 miembros, 4 que eran del área de tecnología y 5 del área de ciencia. Y lo importante es que este consejo se renovaba por tercios. Por lo tanto, uno siempre existía gente que se integraba, sobre todo en un ciclo de gobierno. El presidente nombraba al director de CONICET, Pero pero normalmente, el primero fue el doctor Barahona. no me acuerdo, creo que no sé si fue detenido o no, no estoy seguro ahí. Yo creo que uno de los fundadores es el doctor ¿Ya? Barahona, si no me equivoco. Bueno, pero puede Está ser, bien. pero la gracia está que este consejo se renovaba por parte y estaba formado por parte de todas las áreas. No me acuerdo bien, teníamos de las ciencias sociales, de las humanidades, de ingeniería, medicina, y por lo tanto este era un consejo que fue de a poco construyendo y, y lo que yo le llamo la columna vertebral del desarrollo científico se llevó a cabo a través del programa Fondesit. Todo lo que somos se lo debemos a Fondesit. Inicialmente fue el regular, después se dio el de iniciación, el de postdoc, después se pensó en la asociatividad, en de pequeños grupos como los anillos, los núcleos milenios, y después se pensó en los instrumentos ya más grandes como los centros de excelencia, como fueron, por ejemplo, los FONDAP en áreas prioritarias, o fueron los milenios, por mencionar algunos. Por lo tanto, como tú en tu introducción, todos hemos colaborado a construir este sistema. Y más o menos independiente del gobierno de turno, sean de izquierda, derecha, de centro, siempre se respetó digamos, esta regla de juego y le dio estabilidad a largo plazo. En mi opinión, ¿cuándo se perdió esto? Se perdió precisamente cuando se creó el Ministerio de Ciencia, porque primero Sí, desapareció. a ver, es que esto es interesante, o sea, porque hubo, digamos, como pasó también con el Ministerio de Cultura, una gran demanda por parte Exactamente. de los profesionales, los actores, de los actores del Algunos. sistema cultural o del sistema científico, para que hubiera Ministerio de Ciencia. Y tú O de piensas cultura. ¿eh? Exactamente, o de cultura y, Claro. ¿Y en mi tú piensas que opinión, esto fue un retroceso? La creación del Ministerio. yo pienso que fue mal construido. La idea original era tener un interlocutor de primera línea que pudiera, digamos, comunicarse con el presidente, negociar un presupuesto, pero creo que falló en el sentido que se introdujo una visión de corto plazo, porque cada ciclo político, partido político o grupo político que llega al poder, sobre todo en 4 años, quiere volver a reinventar. Por lo tanto, ya tenemos cambios cada 4 años, pero más aún, por ejemplo, en el gobierno pasado tuvimos 4 ministros de ciencia. Yo interaccioné con los 4 y sorprendentemente cada uno de ellos llegaba a reinventar la rueda. O Y sea, tú eso, habrías, perdón, tú habrías sido partidario de una cosa como fue, por ejemplo, autónoma del Estado, pero del Estado, tipo Corfo, no, el yo tengo desarrollo. no, yo tengo otra idea. Yo creo que nosotros deberíamos tener algo como
el Comité del Banco Central, algo que trasciende la coyuntura política, porque cuando he tenido la oportunidad de conocer muchas realidades de distintos países, normalmente tú requieres una visión de largo plazo. Y esa visión de largo plazo se construye, primero, haciendo participar a toda la comunidad. Eso es muy clave. Esto no es que sean iluminados, sino que están en contacto con la comunidad. Y juntos uno va construyendo el futuro, va planificando, vamos creciendo en tal área, tal vez colocando ciertas prioridades, pero no descuidando la base, porque para mí la base de todo, y por eso yo creo que se ha suscitado esta polémica, porque la base es fundamental. Nosotros necesitamos programas que yo le llamo neutros, entre comillas, en que tienen cabida todas las disciplinas, porque la contingencia, claro, hoy día podemos decir hoy día la delincuencia, la inteligencia artificial, pero el deber de toda la ciencia en las universidades es precisamente a veces anticiparse mucho tiempo antes de lo que va a venir en el futuro. Y hay un ejemplo muy claro, Manuel Antonio, ese por ejemplo el programa FONDAP. FONDAP, la A viene de área y la P de prioritaria, y hace como 20 años este consejo visualizó que en Chile íbamos a tener problemas demográficos como el envejecimiento, íbamos a tener problemas de las enfermedades crónicas no transmisibles como el cardiovascular, cáncer, neurogenerativa, íbamos a tener problemas de cambio climático, íbamos a tener problemas de las energías renovables e incluso anticipó la cohesión social. Y ¿Mm? por eso nació, por ejemplo, el COES. Claro. Entonces, efectivamente, O los programas, por ejemplo, en que ha estado trabajando Katia Araujo exactamente, y otras personas presentes. exactamente, fue capaz esta institución de visualizar con estudio qué es lo que viene. Ya, Y pero ellos siendo, dependían, a ver, pero tenían que ver el, con CONICIT, digamos. eran de CONICET, el Consejo Claro, Superior, exacto, el FONDAP lo creó CONICET. claro. Ya. De Y hecho, entonces, yo ¿y por estuve qué el ahí cuando ministerio juega en sentido contrario a tu juicio? el ministerio cuando se perdió todo eso, ¿entiendes? ¿Por qué? Ah, porque no se pensó en la mantención de este consejo. Yo creo que eso es clave y por eso en todas las declaraciones que he dicho, incluso en la reunión que tuve con la ministra el jueves y viernes pasado, en que la primera fue convocada por el Instituto de Chile y la segunda la convocó un consejo asesor de la ministra, en que yo he insistido que es urgente volver a recuperar ese consejo para que primero no ocurra lo que está pasando hoy día, porque me parece insólito que hoy día estemos dando prioridad en los fondos de postdoctorado. No encuentro que, porque la ministra dice, mire, estamos preocupados de la cesantía, estamos preocupados de ciertas prioridades, no vemos que, por ejemplo, hay personas estudiando la computación cuántica o personas preocupadas de la delincuencia. Entonces, uno efectivamente puede tener prioridad y para eso puede diseñar programas, como ocurrió con el FONDAP, pero eso no significa lesionar la base de lo que hemos construido. Y tampoco olvidarnos de hoy día más que nunca que es indispensable la internacionalización. Hoy día es muy positivo que jóvenes chilenos o investigadores chilenos salgan al extranjero, pero también es muy importante que vengan extranjeros a Chile. Hoy día no podemos imaginarnos que esto se construya. Y tomando ahora el tema, Manuel Antonio, necesitamos de todos, las ciencias sociales, las humanidades, las naturales, exactas, más que nunca hoy día. Hoy día estamos enfrentando, yo creo que problemas muy serios. Por ejemplo, si tú revisas lo que el INE, el Instituto Nacional de Estadística, nos entregó, primero, como en la década del 60, 70,
Chile era una pirámide demográfica, Mm. es decir, igual proporción de hombres y mujeres, la base eran jóvenes y muy pocas personas viejas. Ahora se está poniendo al revés. Hoy día no, o sea, hoy día nosotros ya se perdió la forma de la pirámide, Claro. pero lo sorprendente cuando tú ves en el 2070, 40 años más, yo se los digo a mis estudiantes que tienen 20, ustedes en 40 años más van a ser del grupo que el 50% de los chilenos va a tener más de 60 años. 50% de los chilenos más de 60 años. Entonces uno tiene que proyectar lo que Pero, viene. ¿y qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en Europa, por ejemplo, actualmente? ¿Es más o menos esa El- proporción o no? Todos los países van marchando hacia eso. De hecho, China, en 100 años, ellos proyectan que se va a reducir en un tercio la población de China. De 1.400 millones, ellos van a reducirse en dos tercios. Pero tú ves que hay países que están pensando lo que viene. O sea, tú ves el desarrollo de la robótica en China es precisamente para enfrentar lo que va a ocurrir con el trabajo. Y fíjate que, por ejemplo, el 50%, no, el 50% de la población joven, ¿tú sabes dónde va a estar en el 2050? ¿En ¿Mm? qué parte? ¿El 50%? De la gente joven. ¿En Bueno, me qué imagino que sitio? va a estar en África. En África, exactamente, porque precisamente nosotros tenemos hoy día un índice de fecundidad o natalidad de 0,99, ha bajado muchísimo, pero por ejemplo Senegal creo que tiene 6. Entonces, vienen transformaciones primero que son demasiado, demográficas demasiado grandes, aparte de las migraciones y todo lo que se te ocurra. Hay cambios y Chile va a enfrentar, imagínate cuando el 50% de los chilenos tengan 60 años. La primera pregunta que vamos a decir, ¿cómo vamos a financiar pensiones? ¿Hasta qué edad se va a trabajar? ¿Cuáles van a ser sabemos, y lo que yo me dedico en mi área, sabemos que la edad es uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad neurodegenerativa, el cáncer, lo cardiovascular. Y lo Hoy otro que tenemos que las ciudades van a tener, estas ciudades no resisten, las ciudades que tenemos no resisten. exactamente, o sea, Una ya sociedad fíjate tú, como esa. o sea, piensa tú que lo que viene es la vivienda, ya no vamos a necesitar casas tan grandes. Si hoy día vamos a tener menos de uno o dos hijos, por lo tanto, necesitamos levantar la vista, pensar eso, porque también hay un segundo fenómeno que está ocurriendo, Manuel Antonio, es lo que se conoce la duplicación del conocimiento. No sé si tú conoces esa curva, que es una curva que hoy partió así y hoy día está así. Entonces, cuando tú sumas los libros, las patentes, las publicaciones, todo el conocimiento humano, y tú te preguntas cuántos años se demora en duplicarse, hoy día sabemos que la primera vez que se duplicó a lo largo de la historia fue después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, durante mucho tiempo fue muy plano hasta que terminó la ¿Desde Segunda cuándo? Guerra Mundial. ¿Desde cuándo tomas hasta la Segunda Guerra Mundial? Desde cuando tú tienes conocimiento, desde Ah, los griegos, no, romanos, ya, Mesopotamia, todo, todo. ya. Entonces teníamos una velocidad o una pendiente muy plana, pero de ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no era una línea, sino que empezó a curvarse. Y en el 2020 se estimó, la IBM, que el conocimiento humano se duplicaba cada 12 horas. Y la proyección al 2030 es que va a ocurrir en segundos. Por lo tanto, esto tiene enormes consecuencias, primero para la educación. La, tú no sacas nada hoy día, es una vertiginoso todo el conocimiento humano que estamos teniendo en muchas áreas. Y por lo tanto, esto va a obligar que los sistemas educativos van a tener que cambiar. Tú vas a ser un estudiante probablemente a lo largo de toda la vida vas a tener que estar entrando y saliendo de la universidad. Y por eso también se ha planteado la necesidad de acortar las carreras, pero también esto te muestra que los problemas cada vez son más complejos y que requieren la mirada multidisciplinaria. Yo siempre, por ejemplo, coloco como ejemplo la obesidad.
Chile, en la década del 60, teníamos desnutrición infantil. De hecho, se creó el INTA, el doctor El INTA, Monke, claro. se creó el INTA y es un ejemplo de política pública, como la Universidad de Chile ayudó al desarrollo de una política pública. Sin embargo, hoy día estamos en el problema que tres cuartas partes de nuestra población tiene sobrepeso y un tercio es obesa. Y por lo tanto, cuando tú dices, mira, este es un problema exclusivamente médico, ha sido un fracaso, porque hoy Mm, día tú requieres, ¿no es cierto?, desde la economía, la mirada de las ciencias sociales, porque entre todas estas enfermedades que originalmente se llamaban enfermedades crónicas no transmisibles, y se hablaba de no transmisibles porque no hay un virus, sí, no una bacteria. Hoy día sabemos que estas enfermedades, la obesidad, el cáncer, las neurodegenerativas, dependen de 8 factores. Tres que llamamos no modificables, que son genéticos, pero 5 son modificables, que son tu nivel de actividad física, cuánto comes, qué comes, si fumas y cuánto duermes. Y esos 5 factores son fundamentalmente ambientales o son de comportamiento humano. Por lo tanto, de hecho, en la revista Lancet, que es una revista del área médica muy famosa, propuso cambiarle nombre a esta enfermedad. En vez de llamarla crónica no transmisible, quiere colocarle el nombre crónica transmisible culturalmente. Por ya. lo tanto, por lo tanto, tú te das cuenta que hay un cambio de paradigma y que por lo tanto este ejemplo que te O estoy sea, citando, sería enfermedades crónicas culto transmisibles. culturalmente Claro, transmisible. claro. Te fijas, entonces ya te muestra que lo que pensábamos que este era un problema médico Ah, no es así. Y esto te lo puedo dar de ejemplo en todas las disciplinas. Y por eso, más que nunca, hoy día necesitamos un equilibrio que es vital. Necesitamos, hoy día incluso en el tema de la inteligencia artificial, tú no sé si has leído, pero hoy día los filósofos, cientistas sociales, hoy día hay un problema muy grande de definir qué es lo que es la conciencia. ah, Aunque parezca trivial, cuando, por ejemplo, vamos a decir, mira, la inteligencia artificial ya es consciente o no consciente. Hoy día es un ah. problema mayor, o sea, todavía creemos que la conciencia podemos definirla, pero a ciencia cierta tenemos dudas. Y tenemos dudas en todas las áreas, y es impresionante cómo hoy día nos cuestionamos, vemos todo. Hoy día, por ejemplo, los avances científicos, todos estos telescopios que están orbitando la Tierra, como el James Webb, que nos están haciendo mirar lo que conocemos hoy día, el origen del universo. Nosotros, los científicos de nuestra área, pensamos, hubo el Big Bang, pasó mucho tiempo, se crearon las galaxias, y eso ocurrió hace 13.800 millones de años. Y cuando tú en estos 13.800 millones colocas cuándo apareció el ser humano, cuándo han aparecido todos estos avances científicos, y si yo resumiera esos 13.800 millones de años y te invitara al cine a ver una película, ¿no es cierto?, que durara 2 horas, nos sorprenderíamos que prácticamente en los últimos minutos aparecería el hombre y probablemente en el último milisegundo aparecerían todo esto, esta parte científica. Entonces, Digamos el ser humano, el para no Homo entrar, sapiens, no el hombre, ni el Homo exactamente, sapiens, el Homo sapiens, cuando la, tú lo ves el y ser que humano. el ser humano es, por lo tanto, hoy día, por eso tenemos que levantar la vista. Primero tenemos problemas, como tú dices, civilizatorios de humanidad, probablemente estos cambios demográficos, una serie de advenimientos que va más allá que la inteligencia artificial, son como 8 tecnologías. Hay una que se llama la computación cuántica, que va a revolucionar, o sea, fíjate que un computador cuántico puede ser que dé cuenta del 80% de todos los computadores del mundo. Segundo, vamos a tener algo que se llama el metaverso. Es decir, hoy día incluso hay universidades que han creado
sedes universitarias en metaverso. Es decir, tú vives una realidad virtual. Por lo tanto, todo esto que estamos conversando, más que nunca, nosotros, a mí por eso me tiene honestamente preocupado, primero, Chile. Yo creo que no vamos en la senda correcta. Primero, porque no, yo creo que no, la clase política no ha comprendido que invertir en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento es estratégico. Llevamos 20 años independientes del gobierno de turno, pegado con lo mismo, y en esto, Manuel Antonio, no hay magia. En esto se requiere crear capital humano, tener centros de pensamiento diversos. Bueno, Entonces, por eso, pero si uno toma porque desgraciadamente tenemos que ir terminando, si uno toma el, el periodo desde el término de la dictadura hasta ahora, con sus altos y bajos, y donde los elementos que tú señalas de crítica, digamos, parecen adecuados, pero tú no tienes la impresión actualmente que con todo lo que sea de déficit de ese periodo, aquí vamos a tener un salto a otro periodo en que más que el problema de no darle la importancia o tener que darle una cierta importancia a otros aspectos, etcétera, por razones políticas, lo que sea, vamos a pasar a un periodo en que la idea central va a ser, o la derivación de la idea central, va a ser ir disminuyendo ese campo y reduciéndolo a determinados aspectos que son los que no van a impedir la crisis que las sociedades están viviendo o que la civilización está viviendo. así, Manuel Antonio, tengo la misma impresión. O sea, yo puedo ver el vaso, ¿no es cierto?, a la mitad, medio lleno, medio vacío. Yo creo que tanto tú como yo, desde el Chile que conocimos hasta ahora, indudablemente hemos progresado. Pero también creo que estamos en un momento crítico, en el sentido, primero, no veo que vamos a invertir más, no veo que tenemos claridad de una visión de largo plazo frente a todas estas problemáticas que estamos haciendo. Y por lo tanto también no podemos, si bien es cierto, podemos establecer prioridades, pero para eso tenemos que invertir más, no podemos destruir lo que tanto ha costado levantar. ¿Te fijas? Y eso es la preocupación más grande y es lo que hemos sido muy majaderos. Yo creo que hoy día se ha producido algo bastante transversal. Las universidades, nosotros como Instituto de Chile, la Academia, mandamos una carta oponiéndonos a esto. Esto requiere primero pensar participación, no es llegar y tomar medidas, ni tampoco cambiarlo muchas veces por las modas. ¿Te fijas? Las modas, hoy día tenemos cierta contingencia que obviamente tenemos que hacerlo, pero no podemos apostar solamente a lo que hoy día aparece como de moda o muy sexy. Por lo tanto, creo que ese es el problema y esa es la gran preocupación que transversalmente sociedades científicas, el Instituto de Chile, la academia, las universidades, yo creo que prácticamente hace tiempo que no veía una cierta uniformidad en describir que lo que estamos viviendo no es bueno. Eso es muy importante porque quizás en lo único que hay hoy día un consenso mayoritario, por supuesto que hay desde la política actual, digamos, una visión contraria, pero tiende a haber hoy día una posición transversal de sectores que políticamente pueden estar ubicados en En distintas antípoda, partes y ser en las antípodas, y que hoy día están entendiendo que esto lleva a no digamos a un fracaso, va a llevar a un fracaso de cualquier gobierno, pero lleva a la destrucción de un porvenir.
y, digamos, la incapacidad de entender lo que está pasando en el mundo. Tú señalabas una cosa que me parece clave. O sea, aquí va a tener que haber una transformación, pero muy, muy, muy de fondo, por ejemplo, de la educación y de las universidades. De la educación es clave, o sea, hoy Y día, de las fíjate, universidades también, obvio, por eso te digo, claro. es Y entonces, profundo. y eso en situaciones, si aquí logra el gobierno actual, quienes dirigen actualmente el país, logra, digamos, desarmar de alguna manera la cierta dinámica que se venía viviendo con todos los altibajos, con todos los problemas, entonces yo tengo la impresión que eso no tiene vuelta atrás. Por eso, Manuel Antonio, yo creo que llegó el minuto, yo creo que gente diversa, yo creo que tenemos que hacer un pacto como sociedad por dos cosas. Primero, la educación y por la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Esto no puede ser que cada 4 años nos estemos reinventando, ni en la cultura, ni en la ciencia, en ninguna de las áreas, porque fíjate que la prioridad que hoy día tenemos, la educación, hoy día Chile exhibe de los estudiantes, digamos, los indicadores más bajos, pero también lo más sorprendente es que los profesores que forman a esos estudiantes también tienen destrezas que son las más bajas de todos los países de la OECD. Por lo tanto, si nosotros no colocamos como prioridad la educación, y sobre todo la educación temprana, hoy día sabemos que los primeros años de vida es donde prácticamente queda fijado todo. Entonces, creo que llegó el minuto. A lo mejor también, a veces cuando ocurren estos procesos de crisis, son también oportunidades. Yo creo que esta es una oportunidad a lo mejor para reflexionar profundamente la clase intelectual, la clase política, de que Chile requiere pactos. Pactos como sociedad, decir, oye, mira, coloquémonos de acuerdo cómo vamos a hacer la educación, cómo vamos a ver la cultura, cómo vamos a ver la ciencia. Porque si tenemos experimentos cada 4 años, yo te pronostico que no lo veo muy positivo. No, por último, hagamos experimentos, pero que esos experimentos estemos todos de acuerdo de alguna manera Estemos en de acuerdo al menos, experimentar, pues, y si lo exactamente, cambiamos, y si cambiamos, bueno, va a ser el conjunto que lo va cambiando, y entonces tú exactamente. vas ahí incluso generando un camino nuevo, vas descubriendo un camino nuevo en el cual todos entran. Es que, Desgraciadamente tenemos que... Árate, la última que es, quiero es- decir. es que es el camino y eso es lo que han visto otras sociedades. Te digo, esto no es magia. Mm. Digamos, la rueda se inventó, tomemos los buenos ejemplos. Hay muchos países que en esto como sociedad han tenido claridad en la educación, diversos. Ahora, yo tengo la impresión, pero eso nos metimos en otro problema, Ah, o sea, está claro que aquí se viene una política, yo creo que es muy, muy regresiva respecto a lo que la misma humanidad está comprendiendo sobre lo que necesita de las ciencias, las vinculaciones entre ellas, la manera como además eso se transforma también en conocimiento aplicado en profesiones, etcétera, que todo eso, pero que a su vez hay una manera que se considera como progreso, y que viene de las mismas eh, comunidades científicas, que es todo el sistema de evaluación que se plantea ahora, que quizás puede ser un sistema de evaluación para las ciencias naturales y exactas, pero que es fatal para pero las Manuel ciencias Antonio, sociales y de las hecho, humanidades. en nuestra universidad, tanto tú como yo ahora me estoy acordando, estuvimos en el Consejo de Evaluación. Y Claro. a mí me tocó trabajar con Gonzalo Díaz. Y ahí desarrollamos lo que se llamó el estudio IACS, que Mm. fue clave, ¿no es cierto?, para ver cómo se evalúa, porque también, te digo, uno tiene que aprender de los demás. Lo que tú de repente conoces en tu área,
no es necesariamente aplicable a las otras disciplinas. O sea, Ujú, yo lo ujú. conocí de dos maneras, fui presidente del Consejo Superior de Ciencia y una vez decidí pasearme por los 22 grupos de estudio y me di cuenta que las realidades que tiene cada grupo de estudio son muy distintas. Y esto mismo yo lo pude vivir en el Consejo de Evaluación de la Universidad de Chile, sobre todo aprender, por ejemplo, de Gonzalo, de que efectivamente las ciencias sociales y las humanidades requerían otra forma de evaluación Es y le cierto. preguntamos a sus pares, por ejemplo, cómo evalúan en Yale o en Brasil o en otros países europeos. Entonces, primero uno tiene que aprender que lo que tú sabes, eres dueño de una realidad de este porte. Ujú. Bueno, nos hemos pasado, pero Como- muchas gracias porque yo creo que ha sido súper interesante, ilustrativo y además marcar un poco el campo de, no voy a decir campo de lucha, pero el campo de enfrentamiento a los grandes problemas que hoy día se están planteando y que si no los resolvemos ahora, las películas distópicas tendrán la razón. Así, bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, y a todos los auditores de Tras las Líneas. Muchas gracias a ti y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Bueno, hasta la próxima también. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.